2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esperando siempre que se encuentren bien de salud en compañía de su familia. Soy la maestra Rosy Vázquez, con ustedes nos vemos una vez más. Estamos con el tema de la Guerra del Pacífico en el área de Ciencias Sociales en el campo Comunidad y Sociedad. Así como les he dicho, niños y niñas, empecemos el tema. El tema de hoy es las guerras internacionales de Bolivia. Esto, más claramente hablando, estamos en la Guerra del Pacífico. Estamos hablando cuando se inició. Se inició un 14 de febrero de 1879 y duró 5 largos años. Terminó esta guerra el año 1884. Tuvimos una contienda muy peleada, estimados niñas y niños. También esta Guerra del Pacífico fue declarada por el país de Chile, a la alianza que tenía Bolivia con Perú. También Bolivia y Perú invitaron a Argentina a que sea parte de esta guerra, pero Argentina dio un paso al costado y dijo, no, yo me alejo de esto, no hago la guerra. Pero también no olvidemos que esta Guerra del Pacífico también fue llamada la Guerra del Guano y del Salitre. Esta Guerra del Guano y el Salitre también se dio por diferentes causas. Entre una de ellas tenemos la existencia de la falta de delimitación del territorio. Todos andaban, no sabían por dónde estaba nuestra delimitación territorial que teníamos nosotros como bolivianos, ni los peruanos, ni los chilenos, ni los argentinos. También a esto se sumó un impuesto de 10 centavos que impuso el gobierno de entonces. El guano y el salitre se encuentran en el territorio, en el desierto de Atacama. El guano, como podemos apreciar aquí en la diapositiva, podemos ver cómo trabajaban en ese entonces los bolivianos, los chilenos, los peruanos. ¿Y de dónde sale el guano? Es la defecación y los excrementos de toditos los aves de ese entonces que existía en esas costas. Y el salitre nos sirve y salía del mar. Es un mineral que nos sirve a nosotros para realizar la pólvora. Pero no solamente eso. El guano de mejillones se le llamó también en ese entonces. Como les decía anteriormente, se utilizaba como fertilizante natural. Y el salitre se utilizó para realizar los armamentos, en la pólvora. Ahí se utilizó el salitre. Hasta el momento nos sigue sirviendo también para eso. A esto tenemos la plata de Caracoles, la producción de la plata, una mina que fue también motivo de esta guerra. Hubo razones importantes para esta guerra. En Bolivia estuvimos sufriendo una crisis económica y nuestro gobierno de entonces, Hilarión Daza, señala, ¿qué hacemos ahora? Económicamente estamos mal. Haré un impuesto al guano y al salitre. Este impuesto constó de 10 centavos, pero este impuesto Chile lo vio mal. No voy a pagar, señaló, no tengo por qué pagar. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó nuestro presidente Hilarión Daza, embargó todos los bienes de Chile. Entonces Chile buscó y revisó y encontró el tratado de 1874, donde en su artículo 4 señalaba no más contribuciones durante 25 años. No tenían que pagar más impuestos. Estuvo muy molesto Chile y dijo, alto, ahora sí, empecemos la guerra. Entonces, para empezar la guerra, hubo dos vías que se realizó la guerra. Uno por la vía marítima y otra por la vía terrestre. Por la vía marítima, Bolivia no tuvo mucho porque no teníamos fragata, no teníamos el barco. Pero nuestro aliado, Perú, tenía 2 fragatas, que era el Huáscar y la Independencia. Pero ¿cuál era nuestra desventaja? Que no estaba bien equipado. Chile tenía una sola fragata, pero bien equipada. Entonces tuvimos que perder en eso. Nosotros nos retiramos a la contienda por la vía terrestre, en la cual tuvimos una mayoría de soldados, era grande.
pero no teníamos experiencia. Sin embargo, Chile era pocos soldados, pero sí tenían experiencia ya en los combates. Eso fue nuestra debilidad como bolivianos. ¿Qué hizo Chile? Ocupó nuestros territorios, como ser Antofagasta, Caracoles. ¿Por qué ocuparon tan fácilmente nuestros territorios? En Antofagasta teníamos solamente 600 bolivianos. ¿Y cuántos chilenos habrán habido en ese entonces? Había 5.000 chilenos. Nos superaban en la cantidad de ciudadanos. De la misma manera ocurrió en el territorio de Caracoles, donde del 100% de habitantes, el 95% eran chilenos y el 4% eran bolivianos y un 1% eran de otros lugares. Entonces fue muy fácil ocupar para Chile estos territorios. No había resistencia, pero había personajes que nos habían ayudado a nosotros. No olvidemos que siempre a veces recordamos un 23 de marzo a Eduardo Baroa, a Genoveva Ríos, la niña que se llevó nuestra bandera para salvarla, a nuestro tamborero, claro, a Juancito Pinto. Pero esta guerra fue funesta, tuvo consecuencias lapidarias para Bolivia, entre las cuales podemos citar: perdimos el mar, perdimos el acceso al mar, que en ese entonces y ahora es muy importante, es vital para que nuestra economía crezca. También hemos perdido territorio. El territorio de Antofagasta y Tarapacá se quedaron en manos de Chile. Eso antes era de nosotros, era boliviano. También nuestra situación ha cambiado nuestro territorio. Antes era más grande, ahora nos hemos vuelto más pequeñito y de calidad, si lo podemos decir, pero nuestra economía también es magra. Si tuviéramos el acceso al mar, estaríamos hablando de otras cosas. Así como hemos perdido el mar boliviano, estábamos muy tristes, hemos dicho, basta, si seguimos en la guerra, vamos a perder muchos hombres. Entonces, ¿qué hicimos? Nos retiramos de la guerra y en el año 1904 hemos firmado un tratado de paz. Este tratado de paz hasta hoy en día lo tenemos y no nos hemos vuelto a enfrentar con Chile. Sí hemos estado en La Haya señalando que el mar nos pertenece, que por derecho es nuestro, es boliviano y lo tenemos que recuperar y no tenemos que olvidar eso como bolivianos. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Nosotros niños estudiando, conociendo nuestra historia, señalando que esto era nuestro y lo tenemos que recuperar. Después de haber visto la Guerra del Pacífico, donde tuvimos que llevar los bolivianos la peor parte, no olvidemos nosotros que en ese entonces, ¿por qué se perdió también? Se perdió porque estábamos muy lejanos al territorio donde se declaró la guerra. No teníamos alimento, estábamos solos, no teníamos la experiencia. Con todo eso que nos pasó, queridos niños y niñas, vamos a realizar con la ayuda de nuestros papás la siguiente investigación. Para eso vamos a abrir nuestro cuadernito y nuestro texto de aprendizaje donde nos señala la primera pregunta, la primera interrogante. ¿Qué productos entran del país de Chile? La segunda pregunta. ¿Cuánto de territorio hemos perdido y con qué países? La tercera pregunta. ¿Qué posibilidades económicas de salir adelante si tuviéramos el acceso al mar? Y por último, en tu cuaderno, dibuja las pérdidas territoriales que hemos tenido. Esperemos que les haya gustado las clases. Ahora que hemos visto el tema de la Guerra del Pacífico, no olviden revisar las actividades que tenemos en el texto de aprendizaje, en la página 113 a la página 115. Hay una actividad, hay que realizarla, no lo olviden. No te olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Chao, chao niños, nos vemos, los quiero mucho, mis estimados niños y niñas. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.